Veo un mundo que rebosa de maravillas, las mismas que mi Padre sembró en la creación. Veo el ingenio que os he concedido florecer en formas que asombran. Podéis hablar con alguien al otro lado del mundo en un instante. Podéis sanar enfermedades que antes eran sentencias de muerte, y habéis creado herramientas de una complejidad que desafía la imaginación. En cada acto de bondad, en cada médico que salva una vida, en cada maestro que enciende una luz en un niño, ahí estoy yo, sonriendo. Pero también veo un gran dolor, hijo mío, un dolor que nace de una vieja herida que la humanidad se niega a sanar en el olvido de que sois hermanos. Veo hermanos levantando la espada contra hermanos, en tierras que llamáis Ucrania, en mi amada Tierra Santa, y en tantos otros rincones de África y del mundo. Veo el miedo y el odio trazar fronteras con sangre. Escucho el llanto de las madres que pierden a sus hijos, el lamento de los huérfanos y el grito silencioso de los que han perdido todo. Se disputan trozos de tierra, olvidando que toda la tierra es la casa que os di para que la cuidarais juntos. Mi mandamiento fue: amaos los unos a los otros, no dominad los unos sobre los otros. Veo mesas repletas junto a manos vacías. La abundancia que la tierra ofrece y que vuestro ingenio multiplica se acumula en las manos de unos pocos, mientras Lázaro sigue a la puerta, anhelando las migajas. Habéis construido mercados globales, pero a menudo comerciáis con la necesidad y la desesperación. Muchos construyen sus imperios sobre la espalda del pobre y del trabajador exhausto. Yo comí con los publicanos y los pecadores, y os enseñé que lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Veo la casa que os regalé, la creación, gimiendo de dolor. Los cielos a veces lloran con furia, los mares se levantan y la tierra se seca. La tratáis como un almacén del que se puede saquear sin fin, y no como el jardín sagrado que debéis cultivar para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Os di dominio sobre los peces y las aves, no para aniquilarlos, sino para ser sus sabios guardianes. Veo corazones llenos de ruido y soledad. Habéis creado incontables formas de conectaros, pero muchos de vosotros nunca os habéis sentido tan solos. Las voces en vuestros aparatos gritan consignas de odio, de envidia, de vanidad. Se construyen muros invisibles de ideologías, de política, de juicio. Os gritáis los unos a los otros desde orillas opuestas de un río de amargura, sin recordar que el puente para cruzarlo se construye con el perdón y la humildad. ¿Qué hacer? No desesperes, pues la levadura sigue fermentando la masa. La luz, por pequeña que sea, siempre vence a la oscuridad. No te pido que resuelvas las guerras del mundo, sino que siembres la paz en tu propia casa y en tu corazón. Desarma tu lengua de la crítica, tu mente del juicio y tus manos de la indiferencia. No te pido que acabes con el hambre mundial, pero sí que compartas tu pan con el que tiene hambre a tu lado. Mira a los ojos al necesitado que encuentres en tu camino. En ellos me encontrarás a mí. No te pido que sanes el planeta de la noche a la mañana, pero sí que ames y respetes el trozo de creación que se te ha confiado en tu jardín, tu calle, tu ciudad. Apaga el ruido de afuera para poder escuchar la voz silenciosa y apacible que habita dentro de ti. En ese silencio estoy yo, esperando. El mundo está herido, sí, pero no está muerto. La esperanza late en cada acto de amor desinteresado, en cada gesto de perdón, en cada mano que se tiende para levantar al caído. No os dejé huérfanos. Recordad mis palabras: sed la sal de la tierra, sed la luz del mundo. No ocultéis esa luz debajo de la mesa. Ponedla en alto, para que ilumine a todos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ve y ama. Ese es el único panorama que puede cambiarlo todo. Los que llegan a las fronteras de Estados Unidos y de los disturbios que esto genera, escucho la preocupación en tu voz, un eco de los miedos y las tensiones que veo en los corazones de muchos en esa nación. Para entender mi perspectiva debes recordar que, antes de ser vuestro Salvador, fui un niño refugiado. Cuando aún estaba en los brazos de mi madre, mi familia tuvo que huir. Un rey poderoso, Herodes, en su miedo y su deseo de proteger su trono, quiso matarme. Mis padres, José y María, tomaron lo poco que tenían y emprendieron un camino desesperado hacia una tierra extraña, Egipto. Fuimos forasteros. Dependimos de la compasión de otros en una tierra cuya lengua y costumbres no eran las nuestras. Cuando veo hoy a las familias caminando miles de kilómetros con niños en sus hombros, huyendo de la violencia de las nuevas pandillas, de la pobreza que mata de hambre o de la desesperanza que ahoga el alma, veo el rostro de mi propia familia. Nadie abandona su hogar, la tierra de sus ancestros, la tumba de sus abuelos, a menos que el hogar se haya vuelto las fauces de un león. Me hablas de problema y disturbios. Yo te digo que los disturbios no nacen del movimiento de los pies, sino de la cerrazón de los corazones. Veo el miedo en el corazón de los que ya están en Estados Unidos. Temen que los recursos no alcancen, temen por su cultura, temen a lo desconocido. Escucho sus oraciones pidiendo seguridad y estabilidad. Es un miedo humano, y lo comprendo.
Pero, a menudo, el miedo es un mal consejero que susurra mentiras sobre la escasez en un mundo de abundancia y que os hace ver a un enemigo en el rostro de un hermano. Construís muros de cemento y leyes, pero los muros más altos son los que levantáis en vuestro interior. Y veo la angustia en el corazón de los que llegan. No buscan conquistar ni destruir. Buscan lo que todo padre y madre busca para sus hijos en un trozo de pan. Un techo seguro, una oportunidad de vivir sin miedo a ser asesinado al salir de casa. Han enfrentado peligros inenarrables para llegar a una puerta que esperan que se abra, aunque sea un poco. Os di una parábola, la del buen samaritano. Un hombre yacía herido en el camino. Pasaron los que se consideraban justos y piadosos, demasiado ocupados con sus leyes y sus deberes, y lo ignoraron. Fue un extranjero samaritano quien se detuvo, vendó sus heridas y lo cuidó. Hoy, en los caminos que llevan a la frontera, hay muchos heridos. La pregunta que os hago no es si son legales o ilegales según vuestras leyes. La pregunta que os hago es, ¿quién será su prójimo? Los disturbios de los que hablas son los síntomas de una batalla espiritual. Es la batalla entre el miedo y el amor, entre la exclusión y la compasión, entre construir graneros más grandes para uno mismo y compartir la cosecha. Yo os dije, fui forastero, y me acogisteis. No dije fui un forastero que cumplía todos vuestros requisitos y traía riqueza. Dije simplemente, fui forastero. La grandeza de una nación, a los ojos de mi Padre, no se mide por el tamaño de sus ejércitos o la riqueza de sus bancos, sino por cómo trata al más vulnerable, al huérfano, a la viuda y al extranjero que reside en su tierra. Os pido que miréis más allá de las etiquetas. Detrás de la palabra inmigrante hay una madre que reza, un padre que trabaja hasta el agotamiento, un niño que sueña. ¿Podéis ver mi rostro en ellos? La paz no llegará a esa nación construyendo muros más altos, sino mesas más largas. La solución no está en la fuerza que expulsa, sino en el amor que acoge y busca entender. El verdadero problema no es el hombre que llega pidiendo ayuda, es el corazón que, teniendo el poder de ayudar, decide no hacerlo. Hijo mío, te mostraré el horizonte al final del camino del miedo y el egoísmo. Es un camino que muchas naciones, no solo una, están empezando a recorrer. Las consecuencias no son solo para los que son rechazados, sino para los que cierran la puerta. Es un veneno que, aunque destinado a otro, acaba por enfermar a quien lo administra. Piensa en el cuerpo humano, la creación perfecta de mi Padre. Cuando una mano dice, no necesito al pie, o un ojo dice, no necesito al oído, el cuerpo entero se debilita y enferma. La humanidad es un solo cuerpo. Y cuando una nación se aísla por miedo, es como si un órgano vital decidiera amurallarse. La enfermedad es inevitable. Estas son las consecuencias para todas las naciones que eligen esa senda. 1. La podredumbre del alma nacional en el corazón se vuelve piedra. Cuando una nación hace de la sospecha su política y del rechazo su práctica, su corazón colectivo se endurece. La compasión, que es el músculo del alma, se atrofia. Los ciudadanos aprenden a ver al necesitado no como una oportunidad para amar, sino como una amenaza para su comodidad. Se acostumbran a la indiferencia. Y una sociedad que es indiferente al sufrimiento del extranjero pronto se volverá indiferente al sufrimiento de su propio vecino y finalmente al de su propia familia. La luz de esa nación, de la que quizás antes se enorgullecía, comienza a apagarse, se convierte, como dije de los fariseos, en un sepulcro blanqueado, un pulcro y ordenado por fuera, pero por dentro, lleno de la frialdad de la muerte espiritual. 2. A la ilusión de la fortaleza se cosechan vientos y tempestades. Las naciones construyen muros y vallas creyendo que les traerán seguridad, pero solo cosechan una paz falsa y frágil. La desesperación no desaparece cuando se le niega la entrada. Se agolpa en las fronteras, creando zonas de inmenso sufrimiento humano que se convierten en caldos de cultivo para la ira, el crimen y la verdadera violencia. Un hombre o una mujer a quien se le niega toda esperanza se convierte en tierra fértil para las semillas del extremismo. Además, cuando una nación poderosa actúa con egoísmo, enseña al mundo que esa es la manera de sobrevivir. Otras naciones la imitan. El mundo deja de ser una comunidad de vecinos para convertirse en un archipiélago de fortalezas hostiles. Se rompen las alianzas basadas en la confianza y se sustituyen por pactos frágiles basados en el interés propio. Y yo os enseñé que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Una humanidad dividida contra sí misma se tambalea al borde del abismo. 3. La ceguera ante la riqueza verdadera se entierran los talentos. Cada persona que es rechazada es un universo de dones que se desperdicia. Qué descubrimientos científicos, qué obras de arte, qué nuevas empresas, qué manos dispuestas a trabajar y a construir estáis dejando fuera. Es la parábola de los talentos a escala mundial. Por miedo, las naciones toman los dones que mi Padre envía al mundo en la forma de personas y los entierran fuera de sus muros,
en lugar de invertirlos para que den fruto para todos. Gastáis vuestra inmensa riqueza en controlar y vigilar, en burocracia y en armas. Qué distinto sería si esa misma energía y esos mismos recursos se usaran para sanar las causas de la migración, para construir escuelas y pozos de agua, para fomentar la paz y la justicia en las tierras de las que la gente huye. Sería como si un médico, en lugar de curar la enfermedad, gastara todo su dinero en construir una puerta más gruesa para que el enfermo no entre en su consulta. La consecuencia final y más profunda es el olvido. Las naciones y sus gentes olvidan la verdad fundamental de su existencia, que todos, sin excepción, son hijos de un mismo Padre, que el suelo que pisan es un regalo temporal, no una posesión eterna, que la pregunta final en el umbral de la eternidad no será ¿qué tan seguras mantuviste tus fronteras?, sino ¿qué hiciste cuando tu hermano tuvo hambre, sed o fue forastero? Este camino del miedo y el egoísmo no lleva a la seguridad ni a la prosperidad, lleva a un mundo más pobre, más violento, más triste y con el alma encogida. Es la advertencia de un hermano que os ama y desea que elijáis el camino más estrecho, pero el único que conduce a la vida, el camino del amor. Te alegrará saber que la cura para este mal del miedo y el egoísmo no es un secreto guardado en el cielo, ni una fórmula complicada para reyes y eruditos. La he dejado con vosotros, al alcance de cada corazón dispuesto. El mal no se combate con grandes ejércitos, ni con nuevas leyes que se dictan desde tronos de poder. Esas son las herramientas del mundo. Mi camino es otro. Es una revolución silenciosa que comienza en el lugar más pequeño e importante del universo, el corazón de una sola persona. Aquí te explico cómo podemos juntos acabar con este mal. No con un solo golpe, sino como la luz del alba desvanece la noche rayo a rayo. La batalla empieza adentro. Limpia tu propia copa antes de intentar cambiar el mundo. Debes permitir que yo cambie el tuyo. Antes de señalar el muro en la frontera, examina los muros que has construido alrededor de tu propio corazón. ¿De qué tienes miedo realmente? ¿De perder tus posesiones? ¿De que tu vida cambie? ¿De aquel que no comprendes? Sé honesto contigo mismo en la quietud de la oración. Pídele a mi Padre que te muestre la viga de miedo en tu propio ojo. La batalla contra el egoísmo no se gana en los parlamentos. Se gana en tu interior cada mañana cuando eliges la generosidad sobre la avaricia, la confianza sobre la sospecha. No puedes dar al mundo una paz que no posees. Haces pequeño el mundo, busca un rostro, aprende un nombre. El egoísmo se alimenta de la distancia y la abstracción. Es fácil temer a una horda de inmigrantes o despreciar a los pobres. Es casi imposible hacerlo cuando esa persona tiene un nombre y una historia. Por eso, te pido que hagas pequeño el mundo. Busca el encuentro personal. Habla con el extranjero que limpia tu oficina o que te sirve la comida. Escucha su historia. Mira a los ojos a la persona que pide ayuda en la calle. Reconoce su humanidad, que es la misma que la tuya. En el momento en que un problema se convierte en una persona llamada María, o Ahmed, o Samuel, el miedo empieza a retroceder y el puente del amor comienza a construirse. El egoísmo no puede sobrevivir a un encuentro real. 3. En práctica la resurrección diaria. Da lo que quieres recibir. No te pido que resuelvas la crisis mundial del hambre. Te pido que compartas el almuerzo que tienes hoy con alguien que no lo tiene. No te pido que detengas las guerras. Te pido que seas un pacificador en tu propia familia, en tu lugar de trabajo, que perdones la ofensa, que te niegues a participar en el chisme y la calumnia. No te pido que acojas a miles de refugiados en tu casa. Te pido que acojas con una palabra amable, con una sonrisa, al que se siente solo y extranjero en tu comunidad. Estos pequeños actos son como semillas de mostaza. Parecen insignificantes, pero plantados con amor, crecen hasta convertirse en grandes árboles, donde otros pueden encontrar refugio. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, estás trayendo un fragmento de mi reino a la tierra. 4. Nútrete de la fuente correcta. Permanece en mí, tu propia fuerza de voluntad se agotará. Tu paciencia se quebrará y tu corazón se cansará. El amor humano es limitado. Por eso os dije: permaneced en mí y yo en vosotros. La fuerza para amar al que es difícil de amar, para dar cuando sientes que no tienes nada, para ser valiente cuando todos a tu alrededor tienen miedo, no viene de ti, viene de lo alto. Dedica tiempo a la oración, no para pedirme cosas, sino para estar conmigo. Lee mis palabras, no como un libro de historia, sino como una carta de amor que te da vida. Búscame en el pan y el vino, en la comunidad de los que creen. Llénate de mi amor, y ese amor se desbordará de ti naturalmente, sin esfuerzo, hacia los demás. Un corazón lleno de mí no tiene espacio para el miedo. No esperes a los gobiernos, no esperes a los demás. El cambio del mundo empieza con una decisión tuya, ahora mismo. Sé tú las manos que ayudan, la boca que consuela, los pies que caminan junto al que sufre. Sé tú la prueba viviente de que el amor es más fuerte que el miedo. Tú, en tu pequeñez, junto a tus hermanos y hermanas que hacen lo mismo,
Sois la levadura que fermentará toda la masa. Así es como se acaba con el mal. No con poder, sino con amor. No de golpe, sino persona a persona. Empieza contigo.